El primer subtema es reconocer los componentes y usos gramaticales. El abecedario. El abecedario es un sistema de signos desarrollado desde muy tiempo atrás hasta la actualidad, gracias a la Academia Real Española, que es la que nos ha ayudado a entender estas palabras gramaticales. Acentuación. Por lo regular se utiliza en palabras esdrújulas, sobresdrújulas y agudas. También por lo regular se utiliza en palabras que llevan tilde en su antepenúltima sílaba. Los prefijos, como podrán observar en este ejemplo, los prefijos hacen reducir las vocales de más. Por ejemplo, la palabra contraatacar se escribe con doble A correctamente, pero gracias a los prefijos se tacha una A, que es una vocal, y se escribe contraatacar para ahorrarnos una vocal. Las conjugaciones son un conjunto de formas de verbo y también depende mucho de la forma, de la voz en cómo lo digas, la entonación, el lugar y el tiempo. Por ejemplo, si digo un conjunto de países, digamos México, Estados Unidos y Inglaterra, ahí entran las conjugaciones. Lo correcto sería México, Estados Unidos e Inglaterra. Se cambia la I por la E. Y también si digo un conjunto de nombres de animales, por ejemplo, jirafa, hipopótamo o oso, este también se cambia gracias a las conjugaciones por U. Jirafa, oso. Hipopótamo, u oso. Y bueno, también puse algunas reglas gramaticales de estas letras. Por ejemplo, M se escribe antes de la P en todas las palabras. Por ejemplo, campo. La S se escribe en palabras que terminan en ense. Por ejemplo, mexiquense. Z se escribe en terminaciones plurales. Por ejemplo, aquí escribí nuez, que es singular, y lo cambié a nueces. Si podrán observar, aquí estoy cambiando la Z por la Z. Estoy cumpliendo la regla gramatical que me marca. La letra B se utiliza para las terminaciones del verbo pretérito. Por ejemplo, amar, amaba. Aquí estoy cumpliendo la otra regla gramatical. La letra B se escribe en terminaciones de abo, ave, etc. Yo escribí clavo. Y la letra C se escribe en palabras que terminan en sí. Por ejemplo, conducir. Bueno, el siguiente subtema es variaciones y usos de la lengua y expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son una secuencia de palabras cuyo significado no es compositivo. Por ejemplo, la expresión "se lo cargó el payaso". A pesar de que sabemos el significado de cargar y de payaso, esto está expresado en una forma literal, que significa que acaba de fallecer. Se subdivide en dos, en lengua y lenguaje. La lengua es un conjunto de signos, expresión oral y escrita hablados por una misma sociedad. Las variaciones es el idioma natal del que hablas, en este caso sería el español castellano. Se divide en cuatro: argot, jerga, caló y regionalismo. El argot es muy usado con palabras técnicas para profesionistas, científicos, químicos de una misma alcurnia. La jerga es lo contrario del argot. Este es utilizado por personas que tienen diferentes oficios, por ejemplo, zapateros, mecánicos y carniceros. El caló es usado más en círculos sociales y de un poco más vulgar. Por ejemplo, entre niñas nos decimos "¿y se dejó venir?". El regionalismo son palabras que entienden una misma región. Por ejemplo, en la parte norte del país dicen mucho la expresión "mi jaina", que significa mi amor, mi vida, mi novia. Seguimos con lenguaje. El lenguaje es la capacidad del ser humano que usa para socializarse en su vida cotidiana. Se da en funciones que se centran más en el sustantivo de lo que se está hablando. Por ejemplo, la cartulina es color amarilla. Se divide en 5: metalingüística, apelativa, emotiva, poética y fática. La metalingüística aclara dudas del mensaje. Por ejemplo, árbol se escribe con B grande. La apelativa trata de llamar la atención del receptor, pero en contra de su voluntad. Por ejemplo, Jacob ve por la Coca-Cola. La emotiva se centra más en las emociones del receptor. Por ejemplo, te amo mucho. La poética está basada más en la estética del mensaje. Por ejemplo, vi una galaxia en sus hermosos ojos.
Y la fática, que trata de llamar la atención del receptor para saber que éste lo está escuchando. Por ejemplo, ¿estás entendiendo lo que te explico? El siguiente subtema es estructura de un texto. Lo conforman tres partes: planteamiento, cuerpo y conclusión. El planteamiento es una pequeña introducción acerca de lo que vas a hablar. El cuerpo ya es el desglosamiento de toda tu información que obtuviste. Y por último es la conclusión, que es donde finalizas ya tu texto. Todo esto nos lleva a los tipos de texto. El primero es el texto expositivo, en donde existe el especializado y el divulgativo. El especializado comunica de una manera racional y objetiva y también contiene información científica. Después sigue el texto literario, en donde privilegia las formas estéticas, poéticas y líricas y también carece de bastante claridad. Después sigue el texto narrativo, en donde explica hechos reales, ficticios, escritos y relata acontecimientos. Después sigue el texto científico, que es producto de una investigación con pruebas y resultados, es objetivo y sistemático y pretende comunicar conocimiento. Después está el texto argumentativo, en donde el autor transmite perspectivas subjetivas sobre un tema. Es parte de una tesis inicial y utiliza bastantes citas textuales. Y por último está el texto descriptivo, en donde se caracteriza por un elemento, persona, hecho o situación. Abundan sustantivos y adjetivos y utiliza bastantes adverbios. Y bueno, sería la explicación de este subtema. El cuarto subtema es elementos gramaticales que forman una oración. Eso nos lleva a la sintaxis, que es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras. Esto conforma el sujeto, predicado, el verbo. El sujeto es la unidad de comunicación que posee el sentido completo. El predicado es el constituyente de la oración que ofrece información acerca del sujeto. Y por último está el verbo, que es parte de la oración que contenga léxica que expresa una acción. Bueno, entonces como podrán ver, aquí puse un ejemplo. Entonces señalaré que el tren llegaba con retraso. El tren es el sujeto. El predicado llegaba con retraso. Y por último llegaba es el verbo. ¿Por qué? Porque llegaba se conjuga con los pronombres, que es él, ella, ellos, nosotros, etc. El sujeto pues es el tren, es el que está haciendo la acción. El verbo pues que llegaba es la acción. El predicado llegaba con retraso es la otra parte de la oración. Y pues eso sería todo. Gracias. El último subtema sería la función de los elementos gramaticales dentro de la exposición de un texto. Bueno, vamos a empezar con los sustantivos, que tienen existencia real sin ser dependientes de otra. Después siguen los adjetivos, que son la clase de palabras que acompaña al sustantivo para expresar su cualidad. Después siguen las preposiciones, que son las palabras que se emplean para designar una cosa sin emplear un nombre. Después siguen los verbos, que como ya lo había dicho es la clase de palabra con la que se expresan las acciones que está haciendo el sujeto. Después siguen los determinativos, que son los que están determinando la acción de una oración. Después siguen los adverbios, que es la parte de la oración que complementa un verbo. En este caso sería un adjetivo. Después siguen los pronombres, que es casi lo mismo que igual que las preposiciones. Pausa. Y por último son las conjugaciones, que estas nos ayudan a que nuestro texto tenga un poco más de sentido. Y pues bueno, creo que sería todo y pues muchas gracias por su atención
Esto es un resumen de toda la unidad 1 y pues muchas gracias. Bye.